Si eres de aquellos que les gusta administrar tu portafolio de inversión por ti mismo, pero a veces tienes dudas de si lo estás haciendo bien o si quisieras más bien tener una revisión de tu portafolio, en este video te vamos a dar los 5 pasos fundamentales para que tú mismo puedas hacer una revisión de tu portafolio y saber si vas por el camino correcto. Acompáñanos. Primer paso fundamental. Los portafolios de inversión son como carros que te van llevando al destino donde quieras llegar, porque sabemos que el dinero es una herramienta para lograr todas aquellas cosas que quieres alcanzar. Pero muchas veces vemos que más bien los inversionistas tratan a los portafolios como si fueran un carro o un vehículo al cual quieres ir a altísima velocidad, pero no sabes dónde quieres ir, sino que sencillamente dices quiero ganar el mayor rendimiento. Pero a veces no te pones a pensar que eventualmente en tu vida hay distintas metas y con distintas metas deben haber distintos portafolios. Vamos a ver un poco sobre ello. Una de las principales fallas que vemos cuando las personas construyen portafolios es que construyen un portafolio como para que sirva para todo. Y realmente cada portafolio debería estar estructurado de acuerdo a las metas que vas a seguir. Por ejemplo, si tú piensas que tus metas tienes necesidades como decir, bueno, mira, yo algún día me voy a retirar, tienes ciertas cosas que quieres lograr, como capaz pagarle la educación a tus hijos, y ciertos deseos de más largo plazo, uno pudiera pensar que no todos ellos deberían tener la misma composición de portafolio, porque por ejemplo, si hacemos una línea de tiempo, vamos a poner esto más pequeñito aquí, lo que vamos viendo es que en el tiempo, a lo largo de los años, va a haber algunas inversiones que van a tener mucho más tiempo para recorrer. Por ejemplo, si quieres comenzar este negocio y quieres hacer un portafolio para ese negocio, el tiempo que estás teniendo para que ese dinero se mueva y vaya de alguna manera creciendo es mucho menor que el tiempo que podrías tener, por ejemplo, para decir, bueno, para tu retiro, y en el cual también en este tiempo, durante todos estos años que puedes ver aquí, tu dinero también va a estar invertido y vas a ir capaz sacando una parte para tu retiro o capaz para eso que quieres pagarle la educación a tus hijos. Entonces, como ves, hay distintos tiempos y para cada tiempo debería haber un tipo de portafolio que vaya a las metas, porque la realidad es que los portafolios se van a mover en el tiempo y cuando se van a mover lo que va a ocurrir son cosas como esta. Cada portafolio es como un automóvil o un carro que va a tener una velocidad distinta, de acuerdo a la composición que vayas haciendo y los distintos elementos que vayas utilizando. Por ejemplo, aquí podemos ver de 0 a 100 que este portafolio está yendo a una velocidad 89, lo que quiere decir que es una velocidad bastante rápida. Pero esto lo que nos muestra, por ejemplo, es que un portafolio que vaya a esa velocidad puede ser que el capital que tengas invertido, puede ser que ese capital baje sustancialmente o también que suba. Pero lo que estamos viendo en este momento más bien es que capaz venías ahorrando para la educación de tus hijos y un año antes de que empiece la educación de tus hijos tienes una caída muy fuerte en tu portafolio y de repente, claro, más bien te quedaste corto para esa meta. O también mucha gente lo que hace es que dice, bueno, mira, no, yo es que quiero obtener el más alto rendimiento y sencillamente no empiezan a ver que los portafolios, lo normal es que nada más van a ir hacia arriba, sino que lo normal es que vas a tener como un periodo de turbulencia en la cual cada portafolio se va a mover. Y es ahí donde de alguna forma, cuando lo vemos aquí por ejemplo, la composición del portafolio, los ingredientes que vayas a utilizar van a determinar la velocidad de ese portafolio. Si yo por ejemplo utilizo más inversión que vayan hacia acciones y por ejemplo menos que vayan hacia otros tipos de activos, por ejemplo en este caso Bitcoin u otras inversiones un poco más riesgosas, bueno, por supuesto que mi portafolio va a ir a una velocidad que sea mucho más rápida, ¿ok? Sobre todo las inversiones en acciones individuales te van a tender a que vayas a portafolios mucho más rápido. Entonces recuerda siempre, la velocidad del portafolio debe ir en línea a las metas que te has propuesto y no sencillamente unir portafolios como que dice a lo loco para que crezcan sin saber hacia dónde van. El segundo paso es que logres acumular toda la información necesaria que necesitas para conocer cómo está tu portafolio. Para ello tienes que bajar todos los estados de cuenta que tengas, posiciones de efectivo, para entender cuánto tienes en acciones, cuánto tienes en bonos, cuánto tienes en activos distintos, bien sea derivados, bien sea criptoactivos y todo eso. Y vamos a ver un poco cómo se realiza ese control.
Entonces, segundo paso muy importante, ya agarraste y reuniste toda esa información y ahora la quieres unir para ver cómo se ve. Nosotros, por supuesto, vamos a buscar un ejercicio al azar. Recuerda que nada de esto es ningún tipo de sugerencia para que inviertas en estos activos, sino que lo estamos haciendo únicamente con fines educativos, ¿ok? Entonces, cuando ya tienes toda esa información, los valores que deberías lograr ver son cosas tales como, si bien vas a tener portafolios separados, si quieres ver tu posición global, porque vas a querer entender si tú también como inversionista quieres estar corriendo esos distintos niveles de riesgo y también tener una visión particular de cada portafolio, ¿ok? Entonces vamos a ver como el portafolio global y eso se vería de la siguiente forma. Esto lo puedes hacer también en una tabla de Excel o con distintas herramientas que también hay en el mercado. Entonces uno lo que quiere ver es decir, ok, ¿cuánto tengo en el portafolio, por ejemplo, en efectivo? ¿Cuánto tengo en acciones americanas? ¿Cuánto tengo en acciones que estén fuera de los Estados Unidos? ¿Y cuánto tengo en bonos? Pero después de eso es muy importante también que analices y decir es cuánto estoy teniendo de acciones de tamaño grande. Tamaño grande significa que la capitalización o el tamaño del patrimonio de estas acciones, ver un poco cuál es el tamaño que están teniendo, ¿ok? Entonces uno las puede dividir entre grandes, medianas y pequeñas. Normalmente deberías querer tener un portafolio que tenga un poco de todo, dependiendo de las metas que quieras alcanzar, pero no quieres tener tampoco concentraciones muy focalizadas, capaz en un solo grupo de acción, porque te quita herramientas justamente de diversificación, salvo que tu estrategia sí sea una estrategia más especulativa. Y por ejemplo, lo mismo que haces para el mundo de acciones, vas a querer también hacerlo para el mundo de los bonos, si es que en tu portafolio tienes posiciones en bonos, ¿ok? Es muy importante también uno decir, ¿será que estoy yendo bien? ¿Será que estoy yendo mal? Y dependiendo de la distribución que tengas en tu portafolio, ya tú digas, bueno, mi portafolio se ve de esta forma, es bueno también que establezcas como un benchmark. Un benchmark es como medirte contra un índice y decir, déjame ver cómo voy, ¿ok? Si estoy yendo bien o está yendo mal. Y una de las cosas que quieres ver es decir, bueno, uno lo que quiere ver es, por ejemplo, normalmente los fondos de índice tienen menos niveles de riesgo, son más diversificados, tienen comisiones más bajas. Entonces lo que quieres ver es que capaz tu estrategia de inversión debería estarle ganando a ese tipo de otras inversiones. Sugerencia, es realmente difícil ganarle a los fondos de índice y diversos estudios y académicos y temas prácticos muestran que es muchas veces mejor tener portafolios diversificados en distintos índices. Pero bueno, si tu posición es más bien tener distintas posiciones particulares, por ejemplo, esto es lo que estamos viendo en este caso es la línea roja, lo que quieres ver es, ¿será que estoy corriendo el riesgo necesario? O sea, para el riesgo que estoy corriendo estoy obteniendo el rendimiento necesario. Entonces son cosas también que quieres ver. Y lo otro también trata de distribuir tu portafolio por localidades, no solamente por tipo de activos, sino saber cuánto tienes invertido en los Estados Unidos, por ejemplo, en Asia y en Europa, así como también en los distintos sectores de la economía, ¿okay? De esa forma puedes saber si tienes una concentración muy alta o si estás haciendo una apuesta muy alta hacia un sector en particular. Tercer paso, las inversiones tienen costos y es importante que conozcas cuánto te está saliendo la inversión. Sé que muchos de ustedes capaz dicen, no, a mí no me está saliendo nada la inversión porque no le tengo que pagar un asesor financiero porque yo estoy haciendo mi propia inversión. Y ahí es donde vamos a ver que hay una serie de costos bien importantes que son, primero, todo producto de inversión tiene un costo, así sea un fondo mutual, sea un ETF, tienen varios costos de los cuales vamos a conversar. Segundo, si realizas procesos de compra y venta de acciones o de bonos, también hay una serie de costos inmersos. Y también para aquellos que crean que en los derivados y este tipo de cosas no hay costos, también tenemos costos. Y también hay una serie de costos transaccionales. Ahora, la principal razón por la cual mencionamos esto es para que puedas llevar un control de esos costos y saber si estás pagando mucho o capaz puedes pagar menos. Este de alguna forma es uno de los factores más olvidados por los inversionistas, que sencillamente capaz empiezan a estudiar distintos fondos o distintos esquemas de inversión y dicen, oye, quiero participar en esto, pero muchas veces no están viendo cuánto les está costando y entender si lo que están pagando por ese fondo o por esa inversión realmente es mucho
o está dentro del estándar. ¿Ok? Cuando vemos, por ejemplo, aquí, este es un portafolio que tiene un nivel de gasto sumamente alto. Y repasemos un poco, dijimos, puede haber costos de entrada, que es que cuando te venden el producto de inversión te van a cobrar una comisión. Después pueden haber dos tipos de costos administrativos. Uno, el fondo donde estás invirtiendo tiene comisiones. Y dos, capaz tienes un asesor de inversión que hace esto por ti y va a también tener unas comisiones. O capaz hay ciertos productos de inversión que cuando más bien quieres retirar tu dinero, también te van a cobrar una comisión. También recuérdate que hay distintos esquemas de comisiones, también es un proceso, por eso los llaman broker, son intermediadores, compran algún precio y te lo venden a ti a otro precio. Y por supuesto que ellos se ganan ese diferencial. ¿Ok? Aquí nuevamente vamos a poner una serie de valores totalmente representativos, no son una asesoría de inversión. Pero cuando vemos un poco el mundo de los gastos, por ejemplo, aquí tenemos distintos tipos de fondos. ¿Ok? Entonces alguien que capaz tiene un portafolio de esta forma, lo que empezamos a ver es decir, oiga, capaz estás invirtiendo en un fondo que invierte directamente en el Standard & Poor's 500 y cuando ves el nivel de gasto administrativo que tiene eso, capaz es de un 1.27%. Cuando de repente tú dices, bueno, hay otros fondos que capaz hacen lo mismo y míralo aquí, tienen comisiones sustancialmente menor. ¿Ok? No hay que decirle a ustedes que un 1%, 1 y pico por ciento de rendimiento en el tiempo es bastante dinero en el tiempo porque supóngase que usted tiene $100,000 o tiene capaz $1,000,000, el 1% son $10,000. Pero si pasan 20 años, ya usted está hablando por lo menos de que va a pagar $10,000 por 20, está pagando unos $200,000. Cuando capaz había otros esquemas de inversión similares o capaz exactamente iguales en los cuales las comisiones iban a ser mucho menor. Entonces, mucho cuidado con las comisiones, mucho cuidado también con estos productos también de notas estructuradas o cosas así que usted siente que no tiene comisiones, pero por favor piénselo un poco. ¿Realmente usted piensa que estos grandes bancos le van a vender algo a usted y no van a ganar nada? No funciona así. Más bien, cuando no logre entender cuál es la comisión, normalmente esa comisión es mucho más alta de lo que usted piensa. Cuarto paso, fundamental. Los portafolios funcionan como una receta de repostería, como cuando vas a hacer unas galletas, vas a hacer un bizcocho o vas a hacer una torta. Ellos deben tener una distribución de cómo vas a poner todos tus activos. Eso por una técnica lo podemos llamar como tu asset allocation, tu distribución de activos. Entonces, cuando ya ahora tenemos todos los activos y ya sabemos cuánto hay en cada una de las cosas, es como esa receta y dices, bueno, yo quiero tener una taza de acciones y capaz una cucharadita de sal. Pero lo que va a ocurrir es que a diferencia de estos ingredientes que pueden tener la harina o capaz el azúcar, tus activos van cambiando de precio en el tiempo. Y lo que va a ir ocurriendo es que las piezas se te van a ir moviendo. Entonces, una de las cosas que quieres controlar es que capaz tú dices, bueno, mira, yo quiero que mi portafolio vaya a una cierta velocidad, pero cuando entras y ves tu portafolio, de repente, en lugar de tener esa taza de acciones, más bien ves que tienes una cucharadita de acciones y capaz tienes una taza de bonos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tienes que ir haciendo es un proceso que se llama rebalanceo dinámico. Y hay varias formas de cómo hacerlo, pero te vamos a mostrar ahorita en qué corresponde y cómo es ese rebalanceo. Y la idea es que aquellas cosas que vayan subiendo hay que venderlas. Sí sé que suena horrible, pero sí, si ya tú dijiste yo no quiero tener más de tal porcentaje en esta acción o en este grupo de acciones o en este grupo de activos, la idea es que cuando pase de un cierto valor lo puedas vender, porque si no, más bien lo que estás haciendo es aumentando capaz tu nivel de riesgo o capaz también, como lo veíamos antes, tu carro empieza a ir mucho más lento de lo que tú querías que fuera porque no pasaste a vender lo que subió para comprar lo que bajó y regresar tu vehículo a la velocidad que tú querías llevar. Como estamos en este proceso de construcción del portafolio o revisión de la construcción del portafolio de inversiones que te has hecho, bueno, es muy importante saber, bueno, cuánto vas a tener en acciones,
cuánto vas a tener en bonos, vas a tener bonos, no vas a tener acciones y este tipo de cosas, ¿ok? Pero una vez que ya lo vayas decidiendo, tú puedes decir, por ejemplo, bueno, quiero tener una posición X en acciones y quiero tener también otra posición en bonos. Como hemos dicho a lo largo del video, todos los valores que estamos viendo aquí son ficticios y sencillamente lo estamos haciendo únicamente con fines educativos. No tomen ninguna sugerencia de inversión de todos estos tipos de activos que vamos a ver, ¿ok? Entonces después que ya tú dices eso, dices, bueno, yo quiero saber cuánto quiero tener en acciones, por ejemplo, en el mercado americano versus cuánto quiero tener en acciones del mercado internacional, cuánto quiero tener en bonos como tal americanos y ese tipo de cosas, ¿ok? Y ahí es que haces tu receta y después que tengas la receta tú dices, ya sé que por cada $100 yo quiero tener, por ejemplo, $35 en acciones del mercado americano. Entonces lo que va a ocurrir es que después las piezas internas, los valores de estos activos van a mutar, van a cambiar. Y cuando eso ocurra, tienes que saber hasta dónde tú lo quieres dejar. Porque, por ejemplo, aquí tenemos $100 y por cada $100 hay $35 invertidos en el Standard Poor's 500. Lo que puede ocurrir es que de repente estos $35 se conviertan en 40 o en 50 porque creció el mercado y la propensión normal del inversionista es decir, esa no la vendo porque viene creciendo y no voy a vender la acción justamente que viene creciendo. Pero ahí es donde más bien estás violentando el principio de tu portafolio y capaz ese portafolio empieza a ir a una velocidad mucho más rápida que es la que tú te habías establecido. Entonces esto lo puedes hacer en cualquier hoja de Excel y decir, bueno, yo sé que yo quiero tener un 35% en esto y capaz 18% en bonos del Tesoro americano. Cuando se cambien mucho los valores, sabes que debes vender el que subió para comprar el que bajó o quedó igual para mantener tu velocidad y evitar que en tu portafolio empiece a cambiar de una forma que no es lo que tú quieras hacer. Este proceso es el que se llama rebalanceo. Hay personas que lo hacen trimestralmente y hay personas que lo hacen mucho más seguidamente, pero lo hacen capaz por rangos. Cuando ese 35 llega hasta cierto valor, bueno, sencillamente, compras o vendes esa posición. Quinto paso, tienes que monitorear tu portafolio de inversión y ya no solamente por ese proceso de rebalanceo que hablábamos en el cuarto paso, sino más bien es ver dos cosas fundamentales. Si eres de aquellos que dicen, bueno, mira, yo estoy invirtiendo un activo en particular porque tengo una premisa que creo que se va a cumplir. Por ejemplo, hay gente que dice que quiere invertir en oro porque puede tener una devaluación muy fuerte de alguna moneda. Bueno, después de que pasa el tiempo, si eso no llega a ocurrir, tienes que reevaluar esa premisa y saber si vas a querer seguir por ese camino. O por el otro lado, lo que consideramos realmente más importante, si hubo cambios en tus finanzas personales, porque muchas de las cosas que ocurren en el mercado puedes tener la certeza que tú no los vas a poder cambiar. Es que si hay una guerra, es que si cambiaron las tasas de interés o si subió la inflación. Pero lo que sí puedes de alguna manera controlar es tu portafolio de acuerdo a tu realidad interna. Es decir, oiga, capaz tengo un nuevo trabajo en el cual gano más, me siento más confortable, mi fondo de emergencia está mucho mayor, más fuerte, o capaz más bien al revés, era una pareja y uno de los dos perdió el trabajo y entonces ahí más bien el nivel de riesgo familiar subió y el portafolio también debe de alguna manera reflejar ese factor. No es que entonces, como hacen muchas personas, como mi nivel de riesgo familiar creció, ahora creo que el portafolio va a ser mi solución y voy a empezar a especular y a pensar que esa va a ser mi gran solución para salir de este proceso. Esa no es la forma más indicada, sino más bien es si el riesgo interno familiar crece, mi portafolio más bien debería bajar de riesgo, o si más bien mi nivel familiar de finanzas personales es más estable y mejor, capaz puedo subir un poco el riesgo de mi portafolio. Siguiendo con el mismo ejercicio anterior, una de las cosas que vemos que muchos inversionistas cometen el siguiente error es que se centran tanto en el mercado, en cuánto han subido los activos, qué está pasando, cuánto varía el portafolio y este tipo de cosas, si subió, si bajó o qué fue lo que está ocurriendo, pero muchas veces olvidamos el otro factor de que el portafolio no está desligado de tu vida personal. Entonces capaz más bien montaste tu portafolio y en el momento que lo montaste capaz estabas ganando muy bien, capaz tu esposa también tenía un muy buen
buen sueldo y eran como un avión que iba con dos grandes motores, iban a una muy buena velocidad. Pero ahí lo que puede empezar a ocurrir es que más bien capaz uno, los dos pierden en algún momento el empleo y uno dice, bueno, mira, capaz para mi realidad actual financiera, el que este portafolio, no sé, caiga este 10%, capaz es muy fuerte para tu situación actual, o eventualmente estás en el caso contrario y dices, escúchale, tengo un mejor sueldo, mi esposa también está ganando mucho más, estamos teniendo una situación mucho más sólida financieramente y puedes capaz agregarle mayor niveles de riesgo. Y ya sabemos que la forma como se mueven estos números en los portafolios es que sencillamente tienes que controlar la posición de activos que se muevan más versus activos que se muevan menos en el tiempo y siempre ir controlando esa relación que es este proceso de monitoreo y no dejar el portafolio sencillamente que vaya a la deriva y uno esperar que todo salga bien pero porque no lo ves. Esperamos que este proceso justamente de revisión de tu portafolio haya sido de tu utilidad. Si en algún caso más bien quieres compartir con nosotros y decir, oiga, quiero que ustedes me den asesoría en este tema, recuerda que tenemos el servicio de planificación financiera por hora en el cual perfectamente te podemos acompañar en revisar ese portafolio y que tengas una segunda opinión experta. Muchísimas gracias.